Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a quienes ven esta transmisión, este video. En esta noche estamos aquí reunidos juntamente con mi hermano Ángel y mi hermano David, quien está detrás de cámaras, para compartirles esta palabra, que es palabra de vida eterna, palabra del Señor. Y pues, primero que nada, lo que Dios ha dejado establecido en su palabra y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y confesare que Jesús es su Salvador, ese sería salvo. En esta noche, ¿verdad? Primero que nada, Dios les bendiga a quienes van a ver este video. Estamos aquí con mi hermano Ángel para compartir un pequeño tema que ha nacido del corazón de Dios, lo creemos por fe, y exponerlo en esta hermosa noche. La palabra de Dios, donde vamos a iniciar, o el texto base, es en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Para quienes han leído la palabra, el árbol de vida, del bien y del mal que Dios habla en su palabra, es el árbol del mal, era del cual le dijo a Adán que no podía comer. Mas sin embargo, como podemos ver a quienes conocen la historia de Adán y Eva, habla sobre que la serpiente engañó a Eva y le dijo con que Dios dijo, y la serpiente representa al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, al engañador, al que anda como león rugiente, como dice su palabra, por toda la tierra buscando a quien devorar. De él, el engañador, al cual engañó a Eva y convenció a Eva de comer del fruto que Dios había establecido a Adán de que no comieran. Más sin embargo, a causa de todo eso, ya conocemos la historia y podemos ver de todo lo que pasó, que fueron desechados del huerto de Edén por causa del pecado. Por medio del primer hombre, que fue Adán, entró el pecado. Más sin embargo, él se dejó convencer por su esposa. Y a causa de que se dejaron convencer y conocieron pecado, la desnudez de ellos se dejó ver. Tanto la desnudez espiritual como la desnudez humana. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos y les hizo un vestuario de piel y los sacó del huerto y estableció cómo íbamos a vivir cada uno de los seres humanos desde entonces hasta la actualidad. ¿Todo por qué? Por la desobediencia. Que la desobediencia nos lleva a tantas cosas que a Dios no le agrada, a ofender a Dios, a blasfemar, caer en pecado, y las consecuencias, dice la palabra, son de condenación y de muerte. Muerte física y la muerte espiritual, que es lo más importante. Se corta toda comunicación con Dios. Ya no podemos tener comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual viene el desánimo, viene el ya no congregarse, viene el no leer su palabra, el no pasar el tiempo con el Señor. Mas sin embargo, hoy en esta noche es lo que te venimos a platicar, a exponer, de que no caigamos en esa mentira del enemigo, que busquemos del árbol de vida que Dios nos ofrece y no del árbol del mal, para no perecer y alcanzar y obtener la vida eterna que Dios nos ofrece. Amén, así es, hermanos y amigos que ven este video. Por eso vemos, este tema se llama de los dos árboles. O sea, los dos, que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como decía el hermano, que en la historia de Adán y Eva, que Dios les dijo a Adán que no comiese el árbol del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios nunca le prohibió comer el árbol de la vida. Y como vemos en Génesis 2, versos 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios le dice a Adán, antes de que él lo haga, le advierte de que si él toma de ese árbol va a morir, ciertamente morirá. Y vemos que
este árbol, este pecado de Adán, que no fue solamente de conocer bien y el mal, porque como vemos en Génesis 1, Dios ya había establecido y había llamado todo lo que él había hecho bueno en gran manera. O sea, Adán y Eva conocían el bien, pero no conocían el mal. Y de eso Dios los estaba protegiendo, de conocer la maldad. Pero vemos que por causa del diablo que entró para tentar a Adán y Eva, y como Adán y Eva ambos pecaron, vemos que de ahí entró la maldad al mundo, entró la muerte y enfermedad y todas esas cosas. Pero es porque Adán escogió tomar del árbol que llevaba a la muerte y no del árbol que llevaba a la vida. Vemos en lugares como en Proverbios capítulo 3, verso 18, de que la sabiduría verdadera era el árbol de la vida. Como dice, hablando de la sabiduría, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. O sea, no es que Dios no quería que Adán y Eva conociesen o tuvieran conocimiento, sino que querían que Dios quiso que ellos tuvieran sabiduría, el conocimiento que viene de Dios, no por nuestros propios méritos o nuestros propios deseos. Por eso vemos también que el resultado de eso fue la muerte. Y como vemos en Deuteronomio, capítulo 21, verso del 22 y 23, vemos que ahí habla dice que si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieseis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vemos que aquí Dios establece de que si alguien hace algo digno de muerte y es colgado en un madero, que no debe dejar su cuerpo en el madero por la noche, sino que rápidamente lo van a enterrar. Y vemos esto paralelo con lo que Jesús hizo, que dice que, por ejemplo, en Hechos 5, 30 al 32, dice que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vemos que Jesús, para pagar el pecado no solamente de Adán, pero de todos nosotros que hemos pecado, Él llevó esa carga, esa muerte que dice que maldito por Dios es el colgado. Jesús fue hecho maldición para que usted y nosotros seamos hechos justos ante Dios. Él pagó la muerte que entró por causa de Adán. Y podemos ver en Gálatas, como explicaba mi hermano Ángel, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros cuando nosotros venimos a sus pies. Dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo es que lo hizo Cristo Jesús? Dando su vida por cada uno de nosotros, tanto como de mi hermano David, como de mi persona, muriendo en la cruz, porque todo aquel que era colgado era maldito. Mas sin embargo, Jesucristo tomó forma de siervo y fue llevado a la cruz, y Él era el único por el cual nosotros íbamos a ser perdonados, dice la palabra. Cristo nos redimió. La palabra redimido quiere decir perdonar y perdonado. Y mediante la muerte de Jesús, derramando su sangre en aquella cruz,
perdonó nuestros pecados, alcanzamos salvación. Y es lo que habla en Apocalipsis, de que todo aquel que lo reconozca, que lo acepte y guarde las palabras que hay escritas aquí, los mandamientos que hay en sus sagradas escrituras, dice que tendrá parte del árbol de la vida. Pero por el pecado de Adán y Eva, al haber creído en la serpiente engañadora, vino el pecado, la muerte espiritual y la muerte física. Por eso hoy conocemos dolores, estrés, cansancio, estrés. Todos los pecados entraron por medio de que hubo muerte espiritual. Y también a partir de ahí empezó la muerte física cuando sus hijos, entre uno de ellos, mató al otro. Y ahí fue la primer muerte del ser humano en la tierra. Y a base de todo eso, cada generación, de generación en generación, ha venido el pecado. Mas, sin embargo, Jesucristo ha derramado su sangre en una cruz para perdón de nuestros pecados. Y es lo que nos dice en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todo lo que en los tiempos antes nos condenaba, Jesucristo lo llevó a la cruz. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, mas por sus llagas hemos sido curados. Así que todos los azotes que Él recibió, todo lo que Él pasó, todo lo que Él padeció antes de ser crucificado y aún cuando fue crucificado, todo lo que era de los tiempos antiguos de la ley, habla aquí en este versículo, de que ahí fue cancelado. Y obtenemos, todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es su Salvador y su Señor, es salvo y tendrá parte en el árbol de la vida que está en los cielos, el cual la palabra de Dios habla en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13, de los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos y echarán mano del árbol de la vida. Amén. Y así es que Dios quiere que nosotros vivamos, no que moramos. Como dice en un pasaje en Ezequiel, de que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y que viva. Igualmente en 2 Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, sino que quiere que todos nos vengamos al arrepentimiento. Y por eso así vemos en Apocalipsis 2:7, de que dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos que cuando Dios restaura todo en la nuevos cielos y nueva tierra, va a haber en medio de la ciudad el árbol de la vida, lo cual todos los redimidos van a poder comer de todo por la eternidad. Que cada mes va a dar su fruto y que su hoja será buena, será sanidad. Y vemos que el árbol de la vida representa a Jesús, que así como Jesús, aunque fue hecho maldición para salvarnos, colgado en el madero que llevaba a la muerte, Cristo murió para darnos la vida, que vemos en Juan 11, 25-26, que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y también vemos en Juan capítulo 14, verso 6, donde Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y vemos que la vida eterna es conocer a Jesús, conocer a Dios y a Jesús a quien Dios ha enviado. Por eso vemos que estar separado de Dios es el estar separado de la vida que Jesús da. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestra maldad y venimos a los pies de Cristo, que Cristo nos renueva a la justicia y santidad que Él vivió y nos da esa vida eterna que Él, solo Dios da. Así es, amados amigos. Esa es la invitación en esta noche a que vengas a los pies de Cristo, a que busques del Señor. Hoy podemos ver los tiempos que vivimos. La palabra dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos que vivimos son
malos. Hoy en día hay tantas cosas que aquí están escritas en esta palabra. La palabra más profética está aquí en la Biblia. Esta es una palabra que aquí mismo dice: y pasarán los cielos y la tierra, mas mi palabra no pasará. Yo no sé qué te detiene, yo no sé qué impide en tu vida el tomar la decisión a buscar de Jesús. Yo no te digo, ven a Jesús y se acabarán tus problemas. No, la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto mismo le pasó a Adán y a Eva cuando Jehová Dios les preguntaba: ¿dónde están? ¿Qué hicieron? Y ya ellos al momento no le quisieron decir, porque dice la palabra en el libro de los Génesis que sentían pena, no querían confesar sus pecados, y cuando lo confesaron, Dios tuvo misericordia de ellos, porque a lo mejor la Biblia no lo dice, pero a lo mejor les esperaba algo más peor de lo que pasó. Pero más sin embargo, cuando ellos confesaron su pecado, Dios tuvo misericordia de ellos y les forró físicamente, les forró con pieles y les dijo qué es lo que iban a hacer. Alcanzaron misericordia, pero ellos confesaron su pecado. Mas sin embargo, hoy en día, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es amplio en perdonar. La palabra de Dios dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y si nosotros damos ese paso a venir a Jesús, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 3, y esto es referente al tema de lo cual estamos hablando: será, dice la palabra, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, dice la palabra, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así es, amado amigo, nosotros somos un árbol que si nosotros nos guardamos, venimos a Cristo, obedecemos sus estatutos y sus mandamientos, la palabra de Dios dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. En el libro de los Proverbios habla y dice: porque de una o dos maneras le habla Dios al hombre, mas el hombre no entiende. Dios no quebrantará el libre albedrío. La decisión es de cada ser humano, porque nosotros tenemos libre albedrío para decidir en hacer el bien o hacer el mal. Que esto representa el árbol de vida y el árbol del bien y el mal. Nosotros decidimos qué hacer, si hacer lo bueno o hacer lo malo. Dios no puede ser tentado. No nos engañemos a nosotros mismos de decir: oh, es que esto, es que el otro. No. El enemigo te pone el plato que más te gusta para comer. Lo vamos a poner así: que te pone el plato que más te gusta, la comida favorita que más te gusta, pero no te obliga a que lo hagas. Nosotros pecamos según la concupiscencia de nuestro corazón, dice la palabra. Así que nosotros podemos tomar la decisión en seguir a Cristo o seguir nuestra vida. La palabra de Dios habla en los evangelios que dos puertas hay: una ancha y una angosta. La amplia te ofrece todo lo que en este mundo hay: drogadicción, alcohol, fiestas, todo. Pero la palabra de Dios dice que todo es pasajero, y al final su camino es perecer. La puerta angosta, ¿cuál es? Es Cristo. Él es la puerta angosta. Si nosotros venimos a Él, obedecemos, lo aceptamos, reconocemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es amplio en perdonar y nos ofrece la vida eterna, el cual habla en Apocalipsis, que es el árbol de vida, el cual echaremos manos y entonces moraremos con Él por los cielos, por los siglos de los siglos. Está escrito en su palabra. Amén. Así es como dice en Apocalipsis 22, versos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí vemos que dice que es bienaventurados, o sea, es una bienaventuranza, una bendición de los que lavan sus ropas. En la Biblia, las ropas blancas, las vestiduras de lino fino, habla de la santidad.
los que se arrepienten del pecado y buscan a Cristo y perseveran cada día, esos son los que se visten de blanco. Y vemos que ellos tendrán derecho, o sea, acceso libre al árbol de la vida, a esta vida eterna. Más vemos que, y también dice que puedan entrar a la ciudad, o sea, a la nueva Jerusalén, donde va a estar Dios habitando con su pueblo por toda la eternidad. Más vemos que dice que los pecadores, los hechiceros y todos ellos, todo lo que ama y hace mentira, va a estar afuera, en el lago de fuego. Porque vemos que todo aquel que sigue a la mentira del diablo, como con Eva, que ella creyó la mentira del diablo y tragó el pecado, así todo aquel que no se arrepiente y busca hacer su voluntad y no busca a Cristo, ama y hace mentira. Amén. La palabra de Dios, donde acaba de dar lectura mi hermanito Ángel, dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? La nueva Jerusalén que Dios ha preparado en el reino de los cielos. Y dice bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso, 3 veces bendecido. Imagínate qué gran amor de Dios. Él nos habla en estos últimos tiempos. Su gracia está sobre esta tierra. La misericordia de Dios aún está vigente. Porque aquí la mano de Jehová no se acorta todavía. No importa qué tanto hayas pecado, no importa lo que estés haciendo, no importa a qué tan bajo hayas caído. Si tomas la decisión de venir a Jesús, si tomas la decisión de venir a sus pies, a su encuentro, como aquel hijo pródigo que reconoció que en la casa de su padre había muchas bendiciones, había muchas cosas. Cuando él decidió alejarse, eso lo habla en los evangelios, que él decidió alejarse y hacer su voluntad. Pero cuando él vio que todo lo que su padre le había dado, le pidió herencia y le dijo, lo que me corresponde me lo das y me voy. Él se fue, hizo su voluntad, probó de todo, pero cuando hubo terminado todo lo que su padre le había dado, entonces dijo y reconoció, en la casa de mi padre yo podría vivir mejor que uno de los jornaleros. Y deseaba comer de lo que los cerdos estaban comiendo, dice la palabra. Y así somos nosotros. Dios nos habla a través de muchas maneras, a través de predicaciones, a través de hermanos que están predicando en las calles, a través de un video en las redes sociales, mas sin embargo nosotros ignoramos. Pero será, dice la palabra, como en los días de Noé, que cada uno estará haciendo su voluntad y entonces vendrá el Señor en las nubes y todo aquel que haya lavado sus vestiduras, dice, como dice aquí en el versículo 14, los que lavan sus ropas, porque Él viene por una iglesia santa, sin manchas ni arrugas. Debemos de ser como aquellas 5 vírgenes sensatas que hablan los evangelios, estar nuestras lámparas llenas de aceite para cuando el esposo venga a buscar a la novia, la cual es la iglesia, hablando en general en todo el mundo, aquellos que lavan sus vestiduras, aquellos que se guardan para el Señor, aquellos que no hacen su voluntad y que no se dejan seducir como Eva por el enemigo. La mayoría de mis amigos a quienes nos ven a través de las redes sociales conocieron mi vida, conocieron quién fui yo, conocieron quién era yo, hasta dónde el enemigo me tenía cegado. Drogas, alcohol, prostitución, tantas cosas que no hacía yo, era mi voluntad. Mas sin embargo un día el Señor me llama y me dice, aquí pongo esto delante de ti, tú decides. Y por misericordia y gracia de Dios, yo tomé la decisión de venir a sus pies, de volver a reconciliarme y para honra y gloria de Dios, aquí nos tiene y le damos la gloria y la honra al Señor porque Él ha sido misericordioso. Si Él lo hizo conmigo y con cada uno de mis hermanos, también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer con tu familia, con tu mamá, con tu hermano, con tu tío, con aquel que está allá afuera en la prostitución, en las drogas, en el alcohol. Si tú reconoces, la palabra de Dios dice que si tú vienes con un corazón contrito y humillado, Él no te desprecia, Él no te rechaza. Él es amplio en perdonar. Cercano está Jehová a aquellos que le invocan, de verdad, dice su palabra. Eso que es lo que queremos dejar en tu corazón esta noche, que medites, que
podamos reflexionar y ver lo que realmente nos conviene como ser humano, porque ciertamente a este mundo le queda poco. Amén. Y así es, que esa es la invitación que Dios hace a nuestras vidas. Como dice en Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra en que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y esa es la invitación que el Señor quiere dar. Te da enfrente la opción, o la vida, o la muerte, la bendición o la maldición. Pero dice que escoge pues la vida. Dios no quiere que perezcas, pero Él te ha dado el libre albedrío para hacer o su voluntad o hacer tu voluntad. Pero sabemos, el hacer nuestra voluntad lleva a la muerte, como vemos que pasó en la vida de Adán y Eva. Y por eso Dios pone delante de ti estos dos caminos, dos puertas, dos árboles, y por eso te pregunta cuál vas a escoger. ¿Vas a escoger hacer lo que tú quieres, lo cual lleva a la muerte? Porque, como dice la palabra, separados de Dios nada podemos hacer, porque Él es nuestra vida. Es como que si a una rama se le corta del árbol, deja de ser, o sea, se seca y se cae al piso y se muere. Pero si estamos pegados a la vid o al árbol que es Cristo, tenemos esa vida con Él. O vas a escoger la vida, el humillarte ante Dios, reconocer tus pecados y venir ante su presencia para que Él te transforme. Y al reconocer tu condición, vengas a Cristo y tengas esa salvación que solo Él ofrece. Así es, amados amigos, amados hermanos, a quienes nos ven a través de esta transmisión y de estos videos que vamos a estar subiendo después. Quiero dejar en su corazón una pequeña parte de mi testimonio de cuando Dios me llamó a sus pies. En Deuteronomios 30, donde acaba de leer mi hermano, a partir del versículo 11 en adelante, dice la palabra del Señor: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Este mandamiento, ¿cuál es? La palabra del Señor. Esta palabra es lo que Dios ha establecido para nosotros obedecer. Este es el manual, este es el manual, esta es la guía para dirigirnos, para obedecer. Dice la palabra en el versículo 12, no están en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Quizás nos hemos hecho esa pregunta, y a mí me la han hecho cuando hemos salido al evangelismo con mis hermanos. ¿Tú has visto a Dios? ¿Has tocado a Dios? ¿Has platicado con Dios? ¿Quién es Dios? Tú ya lo conoces, ya lo has visto. ¿Ha bajado del cielo para que yo pueda creer? Y aquí lo dice en el versículo 12. No está en el cielo este mandamiento para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Muchas veces, como hay un dicho en el mundo que dicen, hasta no ver, no creer. Como uno de sus discípulos dijo, hasta que yo no meta mi dedo en su herida, yo voy a creer que Él está vivo, cuando Jesús resucitó al tercer día. Y dice el versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que cumplamos? Quizá tú puedes decir, solamente alguien que de verdad cree, alguien que de verdad pueda hacerlo, o alguien sobrenaturalmente humano. Pero más sin embargo, si nosotros obedecemos, nosotros venimos a los pies de Cristo y dejamos que su Santo Espíritu obre en nuestro corazón, en nuestra vida, Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar. Y el versículo 15 en adelante dice, mira, yo
he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, dice la palabra. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, dice la palabra, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Escucha bien, amado amigo, amado hermano, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, dice la palabra, el versículo 18, yo os protesto, dice el Señor, hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice la palabra, que os he puesto hoy delante la vida y la muerte, dice la palabra del Señor, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice la palabra del Señor. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, tanto como física y vida eterna. Es lo que Él nos ofrece. Así es, amados amigos. Eso queremos dejar en su corazón. Y este capítulo fue el que predicó un hermano cuando yo me reconcilié con el Señor. Y ahí Dios me ponía como un ultimátum, como diciendo, hoy decides aceptarme, reconocerme, reconciliarte conmigo, obtener mi perdón, o salía yo de la iglesia y yo no sé qué me podía esperar. Pero hoy, en esta noche, yo sé que cada uno de nosotros tomaremos la mejor decisión de venir a los pies de Cristo, de buscar del Señor. Y si algún día te apartaste y ya lo conoces, ven, no tardes. Él no tiene un lazo para latiguearte, un palo para azotarte, sino que Él tiene sus brazos abiertos para decirte, te estaba esperando, yo te amo. Eso es lo que queremos dejar en esta noche en su corazón, esperando en Dios, creyendo por fe que tomaremos la mejor decisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y primero Dios nos estaremos viendo en otra transmisión y en un próximo video. Dios les bendiga.